Es una tremenda bendición. Estamos contentos. Estamos viendo que la mano de Dios se sigue moviendo, que Dios en muchos casos, como dijimos, está sanando, restaurando, hay milagros de sanidades. En otras veces el Señor tiene sus decisiones, somos de Él, así que Él hace como quiere con nosotros. Algunos están esperándonos, mi mamá, mis abuelos me están esperando en el cielo, así que yo estoy contento porque en algún momento vamos a tener una buena reunión en el cielo. ¿Cuánto decimos amén? Eso es lo lindo de un hijo de Dios, que aquellos que le predicamos la palabra de Dios nos aseguramos una eternidad con ellos. ¿Cuánto decimos amén? Y saben que a veces nos cuesta confiar un poco en la fidelidad de Dios. Llega un momento que las crisis, las dificultades, los problemas, hace que dudemos por momentos de la fidelidad de Dios y entremos en un tiempo de incertidumbre, que hace muchas veces que la mano de Dios no se extienda, porque somos nosotros mismos los que a veces frenamos el proceso de Dios. Saben que Dios no obliga. Hay libre albedrío, uno decide. Hay una canción para los viejos, para la gente de años de iglesia, que se llama, y si no, búsquenlo porque es muy linda la letra, se llama Buscadme y viviréis. ¿Cuántos la conocen? Vidal, el nombre es Marcos Vidal. Anótenlo, escúchenlo, y habla muchas veces de algo que tenemos que tener presente, de por qué se mueve o no se mueve el Señor. Pero más allá de eso, hoy vamos a hablar de confiar, poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios pese a la crisis. Hay un personaje en la palabra de Dios que no tuvo al principio muchas razones para darle gloria a Dios, que es Daniel. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? Daniel de la Biblia, Antiguo Testamento. Daniel es una persona que desde niño lo llevaron cautivo, estaba en el palacio, lo llevan cautivo, lo hacen eunuco y se va como esclavo. En esas circunstancias, que creo que son un poquitito más complejas que las nuestras, a nosotros por ahí no nos pagan bien, tenemos un mal trabajo, pero por lo menos no somos eunucos. ¿Cuántos entendemos esto? Y menos ir yendo de esclavos, aunque los sueldos a veces son parecidos. Pero lo que quiero decir es que esta persona iba con razones de tener una vida con raíz de amargura. Una historia de decir, a mí Dios me falló, yo puse mi confianza en el Señor y mira cómo terminé. Terminé en la peor circunstancia, terminé esclavo, terminé eunuco, terminé separado de mi familia y encima ahora tengo que servir al pueblo opresor. Esa no es una buena manera de comenzar una relación con Dios. Pero hay algo que Dios siempre da la oportunidad a cada uno de nosotros. Que no importa cómo arrancamos, no importa la crisis, no importa la dificultad, vamos a tener la posibilidad de decidir de manera correcta para lo que al principio está todo en contra, pueda manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Es importante tener presente esto, que aunque todo está en contra, Dios nos dice, no siempre va a estar todo en contra, sino que si hacemos las cosas a su manera, vamos a ver la gloria de Dios. Esto le pasó a Daniel, le pasó a tres de sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Que fueron echados al fuego, ahí al horno de fuego. Pero estamos hablando de 4 personas de miles de esclavos. 4 personas de miles de personas que les pasó casi lo mismo, pero a él le había pasado peor. Porque los demás fueron esclavos, pero él terminó siendo el eunuco del palacio. Pero eso no lo iba a impedir entender que pese a lo que se está viviendo, uno puede ver la mano de Dios glorificándose en su propia vida. Amén. Y él puso la confianza en el Señor, y quiero justamente compartir algunos principios para que veamos que pese a cómo arrancamos, podemos muchas veces terminar bajo la gloria y la bendición de Dios. Amén.
Lo primero que Dios me hablaba es no dejar que el mundo entre en nuestra cabeza. Daniel, capítulo 1, versículo 8, buscamos. Lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Saben que preparé el mensaje esta vez en Reina Valera 1960 porque lo tiene la mayoría, y Lucas, para la gloria de Dios, me puso todo la Biblia de las Américas en el cañón. Así que tuve que cambiar todo. Te felicito, Lucas. Bueno, cambié todo y volví a poner la versión La Biblia de las Américas, que es un poquitito más teológicamente correcta. Amén, por eso nada más. Daniel capítulo 8 dice, 1:8 dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Hasta acá la palabra de Dios. Miren, hay una cosa que tenemos presente, que el pueblo de Israel comía, ustedes saben, inclusive ahora, esta comida kosher. ¿Cuántos conocen la comida kosher? Es una comida especial para los judíos por un rabino que la hace de determinada manera. Y Daniel dijo, yo soy judío. Como dijéramos ahora, yo soy cristiano y no puedo comer cualquier cosa, no por la comida, sino que él dijo, no puedo dejar que donde estoy me contamine la mente o el corazón. Entonces él pidió, diciendo, ya que no puedo comer carne kosher, voy a pedir legumbres, no porque era vegetariano, sino porque la legumbre no tenía proceso. Pero lo importante es que él decidió no contaminarse, cuando tiene argumentos para decir, ¿y a mí qué me importa? Con todas las que pasé me vienen ahora a hablar de comida, a hablar ahora de cómo tengo que comer, cómo tengo que vestir, cuándo tengo que congregarme. Así que había razones para muchos de tomar el atajo. Pero él conocía que hay un Dios sobrenatural que pese a las circunstancias puede transformar todo de un día a otro. En un instante puede transformar nuestra realidad en otra realidad. Y él dijo, voy a decidir no contaminarme con lo que me rodea. ¿Qué te quiero decir con esto? Él decidió que Babilonia, ustedes saben lo que es Babilonia, representa el mundo, lo peor, el pecado, las malas compañías, los de la esquina, el barrio, los familiares que están en cualquiera, todo lo que está en oposición a Dios y que no siguen las normas bíblicas. Y él dijo lo siguiente, no me voy a dejar contaminarme. Como dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y vos no te conviertas a ellos. ¿Qué significaba? Significaba que Daniel dijo, no importa donde yo esté, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No importa donde yo vaya, si Dios está conmigo, yo tengo la victoria. Y él decidió confiar en el Señor que estaba con él todos los días, ese Dios sobrenatural, ese Dios que le hablaron los padres, ese Dios que en ese momento no podía bendecirlo porque había pecado en el pueblo, porque le habían dado la espalda, porque Dios había avisado que si no se lo llevaba cautivo por rebeldes. Él entendía que era consecuencia muchas veces de las cosas que no se habían hecho bien. Pero más allá de analizar si él hizo algo mal, porque él cuando oraba decía, todo mi pueblo, mis padres, pecamos. Él no justificaba su propia identidad, sino decía, sé que muchas veces no hacemos lo que Dios nos pide, y cuando no hacemos lo que Dios nos pide, Dios no puede bendecirnos como anhelamos. Como dicen, ¿por qué endureció, subió el otro día, el corazón de Faraón? Simplemente porque Dios retuvo su gracia un instante. Cuando Dios retiene su gracia sobre una vida, todo lo que uno da por asentado se pierde y se va perdiendo. Entonces, Daniel dijo, donde esté, no me va a afectar. Babilonia no me va a afectar. Decido que Babilonia no me afecte. ¿Qué te digo con esto? ¿Cuál es lo que Dios nos está hablando? Hermanos, vamos a lugares donde Dios no está. En los trabajos que vamos, tal vez Dios no está. La gente de alrededor nuestro, Dios no está. Los familiares a veces que anhelaríamos que estén en Cristo, no están. En el supermercado por ahí, Dios no está. Y por ahí estamos en lugares donde
El Señor necesita manifestar su gloria. Puede ser un trabajo, una universidad, una escuela, un negocio. Y Él determinó que Él iba a ser el ejemplo de Babilonia. Una persona con los menores recursos, eunuco, en las peores condiciones dijo: voy a ver y voy a confiar en el Señor y no voy a dejar que el mundo tome control sobre mi vida. Muchos usan argumentos para mundanizarse, vamos a decirlo en términos generales, pero Él determinó no dejar que la mente de los que están alrededor influyeran sobre Él. Él determinó influir sobre la mente de los que estaban alrededor. En un retiro de pastores, creo que no sé si lo comenté acá, pero un hermano, uno que tenía una visión que lo estaba volcando entre todas las iglesias de acá de prácticamente Argentina, eran varios pastores reunidos, éramos varios pastores reunidos. Él decía lo siguiente: hay gente que pide que la iglesia, y algunos repiten y repiten, pero como frase, como lema, la iglesia tiene que salir a la calle. ¿Cuántos escucharon eso? Tiene que salir a la calle porque las cuatro paredes, y se acostumbran a ese cliché. Pero él decía: no es tan así. Bueno, entonces ¿qué? ¿No sale de la iglesia? No. Él decía: la iglesia ya está en la calle. La iglesia ya está donde vos estás trabajando, ahí está la iglesia, porque vos estás en ese lugar. Donde estás estudiando, ahí está la iglesia, porque vos estás afectando. Ahí en ese negocio que estás teniendo, ahí está la iglesia, no hace falta salir, estamos en la calle. Amén. Estamos en la calle. No tengo que salir cuando vengo acá a la plaza. Eso está bueno, es evangelismo, pero la iglesia ya está en la calle. Y lo que tenemos que hacer es entender que podemos, como Daniel, afectar al lugar en que Dios nos plantó. Si Dios me plantó en un negocio, prediquemos ahí, tomemos autoridad. Si Dios me plantó en una universidad, ahí voy a hablar. Hay testimonios, hermanos, tremendos de gente que empiezan avivamientos en universidades y hay días de continua adoración en una sala, en una aula, y la gloria de Dios se manifiesta. Pero ¿qué necesita Dios? Personas que digan: no voy a dejar que lo que está alrededor mío me contamine. Yo voy a tomar autoridad del lugar que Dios me plantó. Entonces, una de las características que Daniel utilizó y que nosotros también podemos utilizar cuando no dejamos que Babilonia, como pasó a él, entre en su mente, era también lo siguiente: no fue cuando lo ponían como consejero, no fue a exhortar al rey. Daniel no iba a exaltar al rey: eso es un pecador, tenés que arrepentirte, rata, porque al final Dios no quiere eso. No. Él simplemente aconsejaba. Cambió el reproche por el consejo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el lugar que Dios nos está plantando, no tenemos que confrontarlos si están alejados, si están apartados, si están perdidos. Simplemente estemos ahí para dar el buen consejo en el momento oportuno. Cuando la gente ve que no somos agresivos, cuando la gente ve que no atacamos, van a empezar a abrir el corazón de una manera diferente. Escuché esta frase también y me gustó: no fuimos llamados a criticar la oscuridad, sino a encender la luz. No tienen luz, somos luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encender la luz en los lugares que Dios nos plantó. Yo no tengo que salir a hacer otra cosa que afeitar el lugar donde Dios me plantó. No importa el trabajo, no importa el estudio, no importa dónde estemos, no importa el negocio, tenemos que ser luz en ese lugar. Y Daniel determinó eso, no contaminarse. No dijo: ay, no, allá todo es tentación. Él dijo: no. Ahora van a ver lo que es ser un hijo de Dios. Ahora Babilonia va a conocer el poder de Dios, de un hijo de Dios que va a hacer las cosas de la manera correcta. Y eso es lo primero que tenemos que en este tiempo llevarnos, que Dios en este tiempo nos está llamando a no contaminarnos, a no preocuparnos por lo que está alrededor nuestro, sino, entre comillas, a que el mundo tal vez se preocupe porque un hijo de Dios se va a parar en autoridad. ¿Y qué autoridad tengo? La autoridad delegada por Dios. De cosas aún más grandes vamos a hacer.
Porque Cristo fue al cielo para pedir por nosotros. Porque todo lo que hizo el Señor lo dio como ejemplo para decir, ustedes no van a poder decir, la autoridad la tienen y sujeté a toda la potestad del cielo, de la tierra, toda potestad me es dada, por tanto, dice Dios. Cuando se le presenta a los discípulos, acordate, toda ahora, después que morí, que resucité, que estoy vestido en gloria, dijo lo siguiente, y ahí encomienda, toda, pero toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora, con mi autoridad, con mi poder, vayan y hagan discípulos. Dios no nos envió así nomás, nos envió ya con una autoridad absoluta. O sea, que yo no tengo temor. Yo tenía pastores a veces, algunos que me ponían nervioso, pero había un pastor, Leusú, que decía, yo voy a los boliches bailables, lo miraba, y voy a predicar. Yo decía, ahí tenés que ir a predicar. Porque yo me imaginaba que cualquiera que va a un boliche termina bailando y con una cerveza en la mano, no sé. No, él decía, yo voy y predico en los lugares donde hay necesidad. Era raro, pero alguien tiene que predicar en ese lugar. Hay una cola, no sé, para ver a la difunta Correa. ¿Y quién les va a predicar en ese lugar? Están cegados, es verdad. ¿Quién les predica? Tal vez en algunas veces nosotros vamos a ir ahí con el Nuevo Testamento y empezar a predicar a los que están perdidos. Pero te digo algo, ahí no termino adorando a la difunta Correa, ahí termino predicando la gloria de Dios. Por eso es lo primero que tenemos que entender, como hizo Daniel, no voy a dejar que el mundo entre en mi mente. Amén. Lo segundo, no dejar de orar pese a las circunstancias. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando esté me avisa. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel tenía la costumbre de orar a Dios por sobre todas las cosas y en cualquier dificultad. Daniel era una persona de oración, una persona que oraba antes de que sucediera cualquier cosa. Oraba por agradecimiento, oraba por lo que iba a venir, oraba para estar en comunión con Dios. Era una persona que llamamos una persona de oración. Y la gente, cuando quiso borrarlo, porque era una persona honesta, una persona íntegra, no lo podían agarrar con coimas, con robos, con delincuencias, con mal testimonio, porque era impecable. Entonces pensaron que lo iban a poder agarrar por su fidelidad con Dios. Y convencieron en ese momento al rey, si recuerdan la historia, de que durante varios días nadie ore a ningún otro Dios que no sea el rey. A una imagen del rey. Pero Daniel seguía orando y pese a ese decreto que se promulgó, él seguía siendo fiel a Dios y dice, hasta ahora oro 3 veces al día. Satanás no me va a prohibir que ore 3 veces al día. Y lo que ellos consideraron la debilidad de Daniel pasó a ser su fortaleza. ¿Por qué motivo? Porque una persona que ora se asegura que Dios esté con él. Se asegura el favor de Dios. No importa la circunstancia, no importa lo que se está viviendo, no importa la realidad que en ese momento no esté pasando. Uno lo que tiene que hacer permanentemente es mantener la coinonía, porque la oración real es nuestra fortaleza. Miren, si hay algo que tenemos que aprender, creo que lo sabemos, pero es como para compartirlo, recordarlo. Si Cristo Jesús, siendo Dios, tenía necesidad de ir constantemente a la oración, ¿cuánto más nosotros que estemos medios, por lo menos comparados con Dios? Aunque seamos muy espirituales, comparados con el Señor nos falta. Y si Él tenía necesidad de mantener una vida de oración, ¿cuánto más nosotros? Entonces Daniel dijo, mi fortaleza no es
dejar 3 días de no orar para quedar bien con las personas. Voy a mantener mi integridad delante de Dios. Y si yo antes lo hacía con las puertas abiertas, lo voy a seguir haciendo con las puertas o las ventanas abiertas. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo de creer y de declarar que hay un Dios sobrenatural, que en los tiempos de dificultad me van a bendecir. Entonces él otra vez con ventanas abiertas comenzó a orar y todos le dijeron, vamos a acusarlo. Pero él no tenía dificultad, hermanos, porque una persona de oración es guardada por el Espíritu Santo. Una persona de oración ya es preparada para el momento de dificultad. Una persona de oración sabe que en algún momento la mano de Dios va a hacer algo, aunque no lo entendemos. Una persona de oración sabe que si mientras que yo le agrade a Dios, no importa quién está conmigo. Si Dios está conmigo, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Daniel decía, si Dios está conmigo, no me importan los que se puedan levantar en contra. Si Dios está conmigo, no importa si me hacen todos los días un trabajo de umbanda, si me amenazan. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Porque no es que están contra mí me pueden vencer, pero si Dios está conmigo, ya tengo la victoria asegurada. Jeremías 20:11, ¿cuántos se acuerdan? Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que buscan mi mal no permanecerán, sino tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Qué te quiero decir con esto? Daniel tenía claro que la oración lo iba a sustentar en el tiempo de dificultad, en el tiempo de crisis. Ellos pensaron que si hacían que Daniel orara, iba a tener problemas. Y Daniel sabía que si no oraba, iba a tener problemas. La gente que no conoce a Dios ni conoce la oración entiende este principio. Dice, si dejamos de orar, vencemos. O si ora, vencemos nosotros. Y cada vez que un hijo de Dios ora, algo pasa. Como dice Satanás, me vio arrodillado, me vio en el suelo y se gozaba porque me pensaba que me había derrotado hasta que me escuchó el decir amén. No me tenía en el piso, sino estaba delante de Dios orando. Y eso cambia absolutamente la postura. Podemos estar en el piso derrotados o en el piso delante de Dios orando. La diferencia es la victoria. ¿Cuándo decimos amén? Y lo último, no temer a las trampas del enemigo. Daniel 6:22. ¿Cuándo está? Dice, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. Hermanos, una de las cosas que tenemos que tener claro es que no tenemos que enfocarnos en lo que Satanás está haciendo contra nosotros. Hay gente que está enfocado a decir, no sabes, Satanás se va a enojar, la vecina mía es bruja y me tiró un papelito, me hicieron un trabajo de umbanda en la puerta y no sabe lo que tenía, hasta maíz tenía y un pollo, y están preocupados por lo que Satanás hace. Preocupados porque le hagan un trabajo, preocupados porque al lado tienen un templo de umbanda, preocupados porque enfrente la gente no conoce a Dios, preocupados porque en la otra cuadra hay delincuentes y viven preocupados temiendo que lo que está alrededor pueda venir sobre su vida. Pero una persona que hace lo que Dios pide solamente está expectante de lo que Dios va a hacer.
Cuanto más te rodee la iniquidad, más empezá a mirar alrededor. Por eso Dios dice, inclusive en la segunda venida, en el rapto, cuando estas cosas sucedan, cuando vean que todo es un desastre, levantad la cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Qué te dice Dios? Te dice, cuando esté todo en crisis, cuando haya problemas, cuando te rodeen las dificultades y los problemas, empezá a mirar de un lado al otro para sorprenderte cómo Dios va a traer su respuesta sobre tu vida. Y dice la palabra de Dios cuando decía, vas al foso de los leones, voy. Te van a cortar la cabeza, te van a comer, puede ser. Y ahora estás entrando con los leones, es verdad, son muchos y tienen hambre. ¿Y cuál es? ¿Estás gritando? ¿Te estás asustando? No, primero, si me comen, estoy con el Señor. Y si no me comen, es porque Dios todavía tiene un propósito en mi vida. Así que Él entró. Y como decían algunos, cuando entró Daniel en ese foso, no olieron lo único que los animales quieren: carne. Solamente olían espíritu. Solamente el ángel del Señor le dijo, hasta acá llegaron, y pese al hambre estaban todos en ayuno con Daniel. Todos los leones en ayuno, y de ahí estaba Daniel en el medio, todos mirándolo y dicen, no nos metamos, nos va a salir muy caro. Pero él solamente estaba mirando cómo Dios iba a manifestar su gloria. Dios está conmigo. ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide? ¿Estoy haciendo su voluntad? Entonces, ¿cuál es mi temor? ¿Qué me pueden hacer? ¿Qué puede preocuparme lo que dice, lo que puede hacerme el hombre si Dios está conmigo? Pero yo tengo que tener esa certeza de que yo decidí por Dios. Yo tengo que tener la certeza de que Dios me mandó a hacer tal cosa. Y si Dios me mandó a hacer tal cosa, la Biblia, cada vez que Dios manda a hacer algo, Dios respalda. No hay ningún versículo de la Biblia que dice Dios los mandó y cuando se armó la podrida se mandó para el otro lado y los dejó pagando. Nunca. Hasta inclusive con los discípulos y las tormentas, cuando venía el Señor, decía, pasemos al otro lado. Ya había declarado la orden de pasar al otro lado, no importa la tormenta. Iban a pasar al otro lado. Cuando Dios dice, vayan y hagan discípulos, es porque vamos a ser discípulos. Cuando Dios te dice, ninguna arma forjada van a poder contra ustedes, es porque ninguna arma forjada va a poder contra nosotros. Y cada vez que Dios suelta una palabra y nosotros nos sujetamos y nos manda a sujetarnos especialmente en esa palabra, en esa directiva, cada uno tenemos un direccionamiento, un propósito, algo que Dios está soltando y nosotros nos sujetamos a ese propósito y a esa dirección, no tengan la menor duda que la mano de Dios va a estar con nosotros para darnos la victoria. Por eso no nos preocupemos cuando el enemigo se levanta. Lo único que debe preocuparnos es si el Señor se nos corre por no estar haciendo su voluntad. Pero mientras que estemos en la plena voluntad de Dios, tenemos la victoria asegurada. No importa si manda leones, fuego, enemigos, disparos, no me preocupa. Lo único que me preocupa es saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, como dijo Daniel, y ni leones van a poder oponerse a lo que Dios tiene para mi vida. Yo te invito a que cierres tus ojos un instante, ponete de pie. Un instante, ponete de pie. Y como dice esta historia, tal vez algunos pocos dejan de lado la crisis que están viviendo para entender que hay un Dios sobrenatural que puede dar la victoria. Por ahí no entendemos por qué estamos pasando esas dificultades, pero lo único que tenemos que tener claro, si nuestra oración es genuina delante de Dios y oramos según su voluntad y estamos según su voluntad, toda dificultad va a ser temporaria, todo problema va a ser menor, porque la mano de Dios me va a dar la victoria en todo tiempo. Y tal vez Dios te llame en este tiempo a hacer la excepción en tu casa. Tu casa por ahí no quiere seguir a Dios como tiene que serlo. Tal vez tu familia resiste aún al Señor. Hay gente que resiste la palabra de Dios, buscando argumentos. Como muchas veces hemos escuchado, la iglesia me falló, por eso me fui.
Pero sin embargo el mundo lo falló 10 veces más y a ese no lo abandonaron. Excusas simples, absurdas. Y el pueblo de Israel, como pasó en el tiempo de Daniel, la mayoría por ahí estaban todavía asimilando la derrota, las dificultades. Pero hubo algunos que decidieron enarbolar la bandera de Dios, volver a poner en orden su vida delante del Señor, para no solamente ser de bendición para sus vidas, sino para su pueblo, para su familia. Daniel fue de tremenda bendición al pueblo de Israel en ese tiempo. Gracias a Daniel hubo bendiciones sobrenaturales para el pueblo de Dios, porque una persona decidió hacer las cosas a su manera. Yo quiero invitarte a que seas esa persona que Dios está llamando en este tiempo, a ser esa persona que sostiene a los que en este momento están caídos, a sostener a aquellos que en este tiempo no tienen fuerza para mantenerse firmes. Pero recordad que una sola palabra de Dios en una vida transforma la realidad y el futuro. Y eso es lo que está en juego en este tiempo, alcanzar bendiciones que otros no van a alcanzar. Si sabes que esta palabra, este llamamiento es para tu vida, ahí donde estás, te invito a que hagamos una oración juntos y le podamos decir: Señor Jesús, en esta mañana yo entiendo que vinieron dificultades grandes a mi vida, pero también entiendo que tu mano nunca se acortó para traer restauración y bendición. Es por eso que en esta hora me pongo en la brecha, me pongo en la oración a orar correctamente, para que tu mano se extienda, para que tu gloria se manifieste, y para aquellos que en este tiempo están resistiendo tu palabra, sean transformados por obra y gracia del Espíritu Santo. Me rindo a tu voluntad en esta hora. Si hiciste esta oración, levanta tu mano al cielo. Esto es un pacto, esto es una relación directa con el que vive y reina, con el Eterno, con el Dios Todopoderoso. Señor, cada mano levantada, cada decisión, Señor, cada persona que ha tomado este compromiso, yo te pido, Señor, que los cielos se abran, que sea derramada una unción nueva, sobrenatural y poderosa, para que alcance a aquellos que en este tiempo, casi sin argumento, están tratando de resistir tu amor, Señor. Porque entendemos, Señor, que una palabra tuya restaura y sana una familia. Por eso te pedimos intervención de lo alto y que nos ayudes a ser fieles a todo lo que nos pedís en este tiempo. A ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús.